Buenas tardes a todos. Pues bueno, el tema de hoy es la polenta, ¿no? Muy común en la cocina italiana del norte. Y vamos a platicar un poquito. Aquí en México se logra conseguir. La gran mayoría de las que se consiguen son de las precocidas, que a mi juicio no es exactamente igual a la normal, pero ahorita vamos a ver de qué se trata, qué es, y que espero yo que terminando la plática, pues puedan tener una idea un poquito más amplia y que se animen a probarla. Voy a compartir la presentación. Ahí. Ok, bueno, pues la polenta. Realmente es un plato típico de la tradición campesina. Se conoce, como ya he mencionado en algunas otras ocasiones, como un plato pobre o de un ingrediente pobre, porque se prepara con dos ingredientes prácticamente, ¿no? Lo que es agua y harina de maíz, que hay que tener muy en cuenta esto. No hay que confundir con lo que es la semolina, que es una harina gruesa de trigo. Se suele asociar con maíz y viene del nombre latino, de la palabra latina puls y del griego poltos. Entonces ahí, obviamente, a lo largo de la historia se han venido, ¿cómo se llama?, utilizando, y en realidad polenta es la preparación, no tanto que se tenga que considerar de un solo ingrediente de origen, o sea, de algún grano. Puede ser de muchos. Para los romanos se utilizaba mucho lo que es el farro. En Italia se acostumbra también utilizar este grano muy parecido al trigo, que de hecho se llama espelta. Y los griegos lo hacían con cebada y agua. Entonces, realmente vemos que es el concepto y no tanto el ingrediente, ¿no? Sin embargo, ahorita en Italia es de que prácticamente si decimos polenta, es asociada a maíz. Se puede estar utilizando esa palabra, pero luego ya se especifica en dado caso de que grano, de hecho se hace hasta con las castañas, y es polenta de castañas. En el siglo XIII se hacía con varios granos: cebada, espelta, centeno, mijo, trigo saraceno, trigo normal y cualquier otro cereal que pudiesen encontrar a la mano, ¿no? Recuerden que siempre se va a estar asociando algún ingrediente, algún platillo, pues a lo que se tenía disponible. Ahorita con este avance, con este progreso que tenemos, prácticamente encontramos los ingredientes de los lugares más alejados, ¿no? En el siglo XVI es cuando se introduce el maíz en Italia. Más o menos como sucedió con el jitomate, obviamente no se tenía antes, pero después hubo una proliferación de muchas variedades. De hecho, en Italia hay muchísimas variedades de maíz, dependiendo de la zona también, porque algunos son de climas un poco más fríos, otros son también la altitud, nos va a estar influyendo de dónde se encuentra, ¿no? En el siglo XVII ya se empieza a hacer la difusión para alimentación humana. Se empieza a consumir, a final de cuentas, como les dije en un inicio, de un ingrediente o un platillo de origen o tradición campesina. Obviamente era algo, pues, de lo más económico, y lo llegaban a consumir
hasta 2 kilos por día por persona. Obvio que por un lado, salvó de la hambruna a parte de la población, ¿no? Pero a final de cuentas generó la propagación de una enfermedad que se llama la pelagra, que tiene manifestaciones tanto cutáneas como digestivas y hasta nerviosas. ¿Por qué? Porque faltó este ácido. Ahí sí, no me pregunten todas las cuestiones así de nutrición, qué es lo que en qué nos beneficia, en qué otros ingredientes o alimentos se encuentran. Pero sí fue algo importante porque generó esta enfermedad. ¿Cómo se produce? Primero que nada, aquí los vamos a mencionar nada más. ¿Cuáles son las variedades de maíz más utilizadas para la elaboración de polenta? Está el formentón, está el gran turco, que de hecho en italiano el maíz se llama gran turco o grano turco. El gran turco nano di verni, el nostrano ecotipo palazzaccio, el maíz o maíz, en italiano es maíz di pitigliano. Aquí vemos algunos ejemplos. El maíz ecotipo orecchiella, maíz quarantino de Frasineto y tan. Aquí tenemos varios, no se los voy a leer todos, nada más para que ustedes sepan que existan, ¿no? Aquí vemos las fotos. También lo maravilloso, y lo vemos también obvio aquí en México, todas las variedades de maíz que hay en colores, formas, el número de hileras que tienen de granos, si son más, digamos, de diámetro más pequeño, de diámetro más grande, es algo fascinante. Aquí vemos otros que se utilizan justo para elaborar polenta. Aquí vemos el de Marano, da una polenta que es una delicia y precisamente va a ser una polenta con un tono cobrizo, no tanto rojo, sino más bien cobrizo. Y vean, aquí, ahí me falló. Pues se repiten unos. El Bianco Perla, que da la polenta blanca, y es así como un blanco muy, muy vivo, por así decirlo. ¿Cómo se hace la cosecha? Puede ser manual o mecanizada. Recuerden que en Europa nos vamos mucho a esa mecanización. ¿Cómo hacen el secado? Lo dejan secar ya sea al sol o colgado, o también hay equipos especiales que nos van a estar ayudando a que se seque la mazorca. Luego se hace el desgranado, obviamente se puede hacer manual. En algunas zonas lo siguen haciendo así manual, pero es más bien como una cuestión de tradición. Obviamente no es una producción a gran escala. Igual se tienen sistemas semi-mecanizados y otros totalmente mecanizados, ¿no? Y obviamente a gran escala también se puede hacer. Luego se hace la molienda. Tradicionalmente son con muelas o molinos que son de piedra. En los últimos años se han estado rescatando algunos molinos que habían sido pues prácticamente abandonados y según los expertos es de que hay una diferencia bastante marcada entre lo que es un maíz molido en un molino de piedra o maíz molido en ¿cómo se llama? En una maquinaria ya mucho más sofisticada. Obvio que el nivel de producción, el nivel de constancia, de homogeneidad en el producto, con un molino totalmente automatizado, obvio que va a ser más constante. Y también la granulometría, es el qué tan gruesa o delgada va a estar esta harina.
Realmente para elaborar la polenta tiene que ser un molido que diríamos pues bastante grueso, ¿no? A comparación de la harina normal que utilizamos, la de trigo, que prácticamente es polvo. Aquí sí tiene que sentirse y verse. Y depende de qué, del tipo de maíz, de la tradición que se tenga, de la región y del uso que se le va a dar. Porque de hecho, esta harina de maíz se utiliza también para elaborar panes y también pasteles, dependiendo de. Dentro de los famosos prodotti agroalimentari tradizionali tenemos incluidos, y recuerden que los PAT pueden ser tanto el ingrediente, en este caso el maíz, como ya el platillo preparado, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos: la polenta di Nemo, la Basilicata, Campania, que es la polenta stampata, la cucchiaretta o carpaccio, que se llama, perdón, el maíz rojo. Luego en Emilia Romagna, arbada, que es polenta. Cotenes son los cueros de cerdo, los fritos de cerdo, y una col que es muy negra, muy oscura. También la polenta condita, o sea, quiere decir condimentado. Y recuerden que obviamente los nombres y los ingredientes pueden ir variando dependiendo de no solo la zona o región, sino de pueblito a pueblito, ¿no? Y obvio, cada quien dice que tiene la receta original. Aquí tenemos algunos otros ejemplos, tanto repito, del maíz como los productos. Aquí en Lazio, gnocchetti di polenta, ¿cómo se llama? En Lombardía, la polenta con uccelli, que serían los pajaritos, se utiliza mucho de la casa. Y aquí en Marche frittelle son como, la traducción sería más o menos como buñuelos que se hacen fritos, ¿no? Entonces, repito, aquí están, se puede estar buscando, y obviamente que en cada casa también se va a tener esa tradición o esa receta que tenemos, ¿no? Aquí sigue eso. ¿Cómo se prepara? Que aquí también está esa parte, ¿no? A mí en ocasiones me han comentado: oye, por fin probé la polenta, pero prácticamente fue una decepción. Le digo, ¿cómo que fue una decepción? A mí en particular me encanta. No, es de que preparé según las instrucciones, pues la puse en el plato y así la comí. Digo, bueno, ¿y con qué la acompañaste? Realmente la polenta se puede estar usando como una guarnición, o se pueden preparar algunos platillos que pueden ser como un timbal, por así decirlo, de capas de polenta, algún guisado. Hay una receta que es con trocitos de salami o jamón y quesos, y se hacen varias capas y luego al horno. Se puede freír, se puede hacer de muchas maneras. Pero ¿cómo se prepara? Tradicionalmente tiene que ser un caldero de cobre de distintos tamaños, puede ser, sobre todo en el norte. Luego es como la comida del domingo, que es la reunión familiar, y preparan calderos muy grandes. ¿Por qué? Porque van a final de cuentas, a dar de la polenta a muchos comensales, ¿no? También puede ser la preparación para alguna fiesta, ya sea fiesta familiar o fiesta de un pueblito, y se puede hacer. En casa, obviamente, pues va a ser raro que tengamos un caldero de cobre, y entonces puede ser una olla de acero inoxidable
de fondo grueso y necesitamos una espátula de madera. ¿Por qué tiene que ser de madera? Porque igual sabe diferente si utilizamos algún otro ¿cómo se llama? Utensilio de cocina. También se pueden estar utilizando las ollas que son de, ¿cómo se llama? De hierro colado, que obviamente son gruesas y mantienen más el calor. Algo interesante, ¿no? Que luego para algunas recetas puede pensarse que es hasta una exageración, pero realmente no lo es. Como empecemos nosotros a girar la polenta, tiene que ser siempre en la misma dirección. De preferencia que sea la misma persona. ¿Por qué? Porque también si cambiamos el ritmo, se puede ver alterada ya el producto final. Créanme, puede parecer, repito, muy exagerado, pero así es. Aquí estamos hablando de la polenta, por así decirlo, normal, o sea, la que simplemente es la harina y no viene precocida. Como les decía en un inicio, la gran mayoría de las polentas que encontramos aquí en el mercado son, ¿cómo se llama? Las precocidas. Obvio, de estar 45 a 50 minutos meneando la polenta, a hacerlo nada más durante unos 5 minutos, pues hay una diferencia importante. No solo en esa practicidad que nos da utilizar menos tiempo, ¿no? Sino nos cansamos menos, porque créanme que igual dependiendo de la cantidad que se está preparando, entre más grande sea la olla, vamos a tener que hacer más fuerza, porque además, como va avanzando la cocción, se hace mucho más dura. Obviamente, en un inicio simplemente la mezcla de agua y harina, entonces no hay mayor problema. Tradicionalmente, ¿qué se hace? Se vierte sobre una tabla de madera. Algunos lo pueden hacer con un trapo para darle también un poco de forma, pero si no, tradicionalmente es sobre una tabla de madera. Hay el payolo o el caldero eléctrico, que igual es de cobre, pero tiene un motor que va a estar girando esa aspa y entonces pues dejamos que el payolo eléctrico haga su trabajo y nosotros no nos cansamos. Sin embargo, no sabe igual. Créanme, es algo a veces, ¿cómo se llama? Poco creíble, pero en muchos casos realmente sí saben las cosas diferentes, ¿no? Como les decía, la polenta instantánea, en italiano se la pueden encontrar como polenta rápida o polenta instantánea y son, ¿cómo se llama? De 2 a 5 minutos, ¿no? Cada una tiene su instructivo. Normalmente la polenta precocida viene con una granulometría más fina que la que es sin ser precocida, ¿no? ¿Cómo se prepara la polenta? La receta base son 400 gramos de harina, si nos vamos a la no precocida, 1,5 litros de agua y sal al gusto. En algunos casos, las recetas, también un poco para simplificar, es 1 parte de polenta, 4 partes de agua. Ya que el agua esté hirviendo es cuando se sala, no se sala antes. Se incorpora la harina poco a la vez para evitar grumos. Se puede estar haciendo, y aquí está toda la parte de los puristas y que dicen que eso no es válido,
y demás, y los un poco más prácticos. Parte del agua la dejamos sin ponerla en la olla, se utiliza para mojar la harina, que sea suficiente, no que quede nada más húmeda, sino que quede como más fluida, como una pasta, y luego ya se vierte, obviamente poco a poco, en la olla para evitar grumos. Luego se empieza a mover para que se incorpore y ya que la hayamos terminado de incorporar, es cuando realmente empezamos a contar el tiempo de cocción. Entonces, realmente para preparar una polenta con la harina tradicional, estamos hablando entre una cosa y otra como una hora, ¿no? Porque el tiempo que empiece a hervir el agua, el tiempo que acondiciono yo la polenta ya en el agua y luego ya corre tiempo de cocción. Se empieza ya a menear con espátula de madera. Aquí vemos el ejemplo y créanme, después de un rato es de que se hace pesado. Entonces hay que estar meneando constantemente. Y el tiempo o el punto para decir que ya está lista es cuando se hace una costra y que se puede despegar de la olla. ¿Cómo se llama? Con esto es de que ya lo podemos saber. Porque recuerden también, obviamente, vemos el tiempo, pero hay veces que si seguimos tajantemente el tiempo, puede ser o que nos pasemos de cocción o que, ¿cómo se llama? Se tenga una polenta que esté todavía cruda. ¿Y cómo la vamos a sentir cuando está cruda? Realmente sentimos el sabor de maíz crudo. No es... y también la consistencia es más como que se va desmoronando. Entonces, cuando aquí vemos en la foto, ¿no? De que se tiene esa costra que ya se despegó, créanme que es una delicia, porque está muy crujiente y se come así directamente, sin ponerle nada más. Entonces, como les decía, son los 45, 50 minutos, verter sobre la tabla. Como les decía, algunos lo ponen en un paño de algodón. Normalmente se utiliza como un trapo de cocina, obviamente que se vea bonito, pero también hay que tener mucho cuidado que no tenga perfume, a final de cuentas, ya sea del detergente o de, ¿cómo se llama? El suavizante. ¿Por qué? Porque si no, la polenta nos va a oler y no es muy agradable a suavizante. Se puede estar sirviendo en rebanadas o en algunos casos es de que se sirve simplemente como una cucharada grande en el plato. Y se puede estar cortando, cuando es en rebanada, con un cuchillo de madera o con un hilo. La tradición es más bien con el hilo. Digo que es un hilo un poco grueso, no es como el que se utiliza para estar haciendo una costura. Y con eso vamos a poder hacer el corte. De hecho, para esto, y depende también la región, la consistencia va a ser un poco diferente. Hay zonas donde se prefiere que la polenta esté como mucho más firme y que entonces se puedan estar haciendo ¿cómo se llama? Las rebanadas de una forma mucho más fácil, o que es una polenta con una consistencia un poco más cremosa, que también ahí, repito, es gusto personal. Ahí sí, no, cada quien
obvio va a decir que esa es la forma correcta porque esa es la que le gusta. No tanto porque haya un fundamento, digamos, científico, ¿no? ¿Cuáles son los valores nutrimentales? Que eso también es algo importante. La polenta, viéndolo tal cual, no es un alimento que tenga muchísimas calorías. En sí, lo que tienen las calorías es con lo que acompañamos la polenta. Entonces, contenido energético por 100 gramos de polenta preparada. Son cerca de 70 kilocalorías. Las grasas son muy pocas. Obviamente, carbohidratos se tienen. Azúcares son pocos, que eso también es importante. Se tiene, ¿cómo se llama? Algo de proteínas. Y el sodio también, pues va en función de qué tanta sal le hayamos puesto a, ¿cómo se llama? La sal, al agua donde preparamos la polenta, ¿no? Algo también importante, no contiene gluten para las personas que sean alérgicas al gluten y no lo contiene por una simple sencilla razón, porque el maíz no contiene gluten. Entonces, esa es otra cuestión de que luego las etiquetas pueden parecer un poco, a mi juicio, un poco engañosas porque nos lo hacen como si fuese una condición especial o porque así se preparó que no contienen gluten, cuando en realidad es de forma totalmente natural. En la gastronomía, ¿cómo se puede estar utilizando? Puede ser como una sopa o crema realmente, como mencioné hace rato, preparada como si fuese gnocchi, o también se prepara ya sea de forma un poquito más cremosa o más firme y se condimenta con alguna salsa que también se puede estar haciendo. Yo he preparado ya sea con una salsa con jitomate y carne, obviamente muy al estilo ragú y, ¿cómo se llama? También se puede estar haciendo con una salsa un poco más cremosa a base de un queso fuerte. Podría ser un gorgonzola, que es un sabor bastante fuerte, ya sea como, digamos, como un aderezo o en la misma cocción de la polenta, es de que le ponemos el queso, ¿no? Entonces va a quedar totalmente integrados esos sabores más intensos con con la polenta. Como se utiliza muchísimo es como una guarnición. Y puede ser tanto platillos a base de carne roja, de res, de cerdo, de cordero, de aves. Se utiliza mucho con, sobre todo lo que son aves ¿cómo se llama? De caza, porque el sabor es más intenso, pero se puede estar también acompañando platillos que sean con, a final de cuentas, pollo, que es algo que lo conseguimos en cualquier lugar, ¿no? Para platillos que tengan pues esa salsa, ese caldillo, ese guisado, con estofado se acompaña mucho y también lo que son pescados y mariscos se puede estar acompañando. Aquí volvemos a lo mismo. Es una cuestión también de gustos. Habrá gente que le guste más con algo caldoso, como la foto de aquí de la derecha, con cosas que son más bien como rostizadas y se usa como una base. Dependiendo de la receta y también del gusto, durante la cocción se le puede poner un poco de mantequilla, entonces la hacemos un poco más cremosa, más, pues sí, con esa untuosidad que le da la mantequilla. Se le pueden poner algunas especias, algunas hierbas y se puede
estar pues adecuando mucho al gusto personal. Se pueden estar utilizando también para preparar antipastos. Se hacen como una especie de crostini que ya sea que se prepara, normalmente lo que hacemos aquí es prepararla con un poquito más de anticipación, tanto para hacerlo como crostini como para hacerla frita, se prepara con algo más de anticipación para que se pueda enfriar. Igual aquí, lo que podemos estar haciendo, sobre todo si queremos que sea una forma un poquito más específica, tenemos algún molde en donde a lo mejor lo va a dejar, digamos, como si fuese más o menos como un panqué y que entonces vamos a poder hacer rebanadas o también se puede estar poniendo sobre una charola, nivelarla perfectamente, que quede toda del mismo espesor y de ahí hacer los cortes. Se puede hacer frita, horneada o al grill y entonces se le pone algo más encima, ¿no? Puede ser al estilo de, ¿cómo se llama? Algo que lleve vísceras. En Italia se acostumbra mucho lo que es el hígado. Eh, ¿Cómo se llama? Puede ser algún pescado, alguna crema. Igual se puede poner con algún embutido, un salami o puede ser un prosciutto. Y también para lo que es la polenta frita, se hace ya sea en rebanadas, un poco más alargadas, o en cubitos. Y entonces son realmente como un antipasto, como una botana y tienen una consistencia, igual, ahí es de gustos, esa parte, esa costra crujiente que se hace y, ¿cómo se llama? Es algo muy, muy rico, ¿no? Se pueden hacer lo que se llaman timbales y flanes. Todo esto estamos enfocado también a cuestión salado. Se puede estar, ¿cómo se llama? Utilizando carnes frías, verduras, perdón, ya para la decoración puede ser también como una salsa o una crema, una reducción de vinagre balsámico o aquí la que tenemos hasta abajo es realmente se prepara la polenta normal y luego ya se utiliza para hacer ya sea en varias capas o mezclada con otras cosas y se mete al horno. Igual la de acá puede ser como timbal o llamémosla entre comillas como una lasaña de polenta, que en lugar de utilizar las láminas de pasta, lo que hacemos es utilizar láminas de polenta. También se utiliza mucho para postres y panes, o sea, algunas galletas, algún pan salado, que obviamente le va a dar un sabor y una consistencia diferente. Se puede estar haciendo como especie de budines y también se puede estar utilizando como ingrediente para algún panqué, lo que se llama en italiano la torta. Eh, y ahí obviamente hay muchísimas recetas. Como ya les he comentado, la página es el Cucchiaio d'Argento, que la página es cucchiaio.it. Ahí uno le busca y puede encontrar una gran cantidad de qué platillos de los más conocidos, ¿no? Lo que es la polenta taraña, la polenta frita, concha, pastichata, polenta dolce, al gorgonzola y crostini, como les mostré, la polenta al forno. Son realmente una gran cantidad. Pero aquí lo importante de esta, ¿cómo se llama? De entender la polenta es, obviamente, tener un poquito
poquito de esa historia, entender que si la utilizamos como guarnición, obviamente solita no nos va a saber mucho, pero aquí lo importante es, ¿cómo se llama? Acompañarla con algún platillo que sea algún guiso. Y también algo importante que un poquito ligando con lo que comenté muy al inicio, es esa parte de que realmente pues es un platillo que nos puede estar, eh, ¿cómo decirlo? Llenando, alimentando también, pero que es un ingrediente, la verdad, muy económico. En Italia, repito, obviamente está más presente en el norte por la cuestión del clima. Honestamente, si tenemos, ¿cómo se llama? El 35 grados de temperatura, no se nos va a antojar mucho comer algo que ya de por sí es caliente, pero es también de esos alimentos que nos ayuda a, ¿cómo se llama? Sentirnos como más abrigados, ¿no? Entonces, en un día frío se antoja algo así. En zonas digamos, donde hace más calor, donde también es cuestión más de playa, que se puede estar haciendo también a final de cuentas en verano, pero ahí se utiliza más como, ¿cómo se llama? A lo mejor tipo en el crostino, porque vamos a sentir el sabor, pero la temperatura va a ser una temperatura mucho más amigable, por así decirlo, ¿no? Esa es la parte interesante. Igual la cuestión de cómo se puede estar haciendo algún maridaje, pues principalmente va a depender con qué acompañamos la polenta. Obviamente si es, no sé, una polenta que se haga con una salsa de porcini, pues obviamente vamos a necesitar un vino que sea un poquito más robusto, ¿no? Idealmente, o algún vino a base de uva Nebbiolo le va a ir muy bien, porque le va bien precisamente a hongos, trufas y cosas así. Y ¿cómo se llaman? Si es de que nos vamos más sobre quesos, que sea una polenta preparada con algún queso, podría ser un tinto entre ligero y mediano o algún blanco, repito, dependiendo del queso, para poderlo disfrutar al máximo, ¿no? Pero realmente es eso, busquen polenta ya sea en algún supermercado o en alguna tienda especializada. Busquen recetas, como les comenté, es el cuquiayo.it y traten de prepararla, traten de entender la polenta. Como en cualquier platillo, ya sea de la gastronomía italiana o de gastronomía de cualquier otro lado, necesitamos nosotros ver y entender esa parte, ¿no? Cómo está hecha, cuál es la tradición, el qué viene atrás. Y con eso, pues es poderla disfrutar más. Aquí en México, y por un lado es una lástima, nos vamos a limitar también a dos tipos de polenta, la polenta amarilla y la polenta blanca, que esa no en todos lados la vamos a encontrar. Ya estando en Italia, ahí sí, dependiendo de la zona donde estemos o si encontramos alguna tienda, digamos, especializada en tener esas rarezas, vamos a poder encontrar polenta de varios, digamos, de distintas variedades de maíz. Entonces, también eso, cada uno va a tener su toque especial. Y realmente, pues,
Hasta aquí sería una breve presentación de lo que es la polenta para que ojalá les quede esa curiosidad y prepararlo. Ahí también tienen que considerar una cuestión. Aquí en la Ciudad de México el agua no hierve a los 100 grados, entonces puede que se necesite hacer algunos ajustes en los tiempos o en las cantidades o proporciones de agua y polenta. ¿Por qué? Que también influye si ya lleva un poco más de tiempo esa polenta, puede ser por el clima que es bastante seco aquí en la ciudad, que necesite un poco más de agua para hidratarse, ¿no? Entonces son esos pequeños detalles, pero realmente, pues con la práctica, ustedes van a poder hacer. Entonces, por mi parte, sería todo en cuanto a la polenta. Agradezco, como siempre, a la Cámara de Comercio Italiana en México esa oportunidad que me da de compartir algo que me apasiona y esperando que les haya yo dejado algo adicional para que puedan disfrutar. Pues muchas gracias.